Vamos a comenzar enseguida. Estoy abriendo aquí el RStudio. Vamos a limpiar la consola que aparece en una era siempre al principio. Y vamos a abrir un nuevo RScript, como siempre, para ir guardando nuestros códigos que vayamos ejecutando en la clase. Bien, como siempre les voy a ir mostrando algunas cosas también de los data frames, de los vectores, antes de irme al tema central de la clase, para que se vayan acostumbrando. Bueno, acá ya hemos visto cosas de data frame, pero también hemos visto cómo se declaran vectores. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, colocaba algo así con una C? Esa C es una C de concatenar, ¿ya? Para eso se ocupa. Y lo que le digo es que quiero que me concatene todos estos elementos, por ejemplo. Entonces, si selecciono eso, le doy run, ¿cierto? Se crea un M que tiene todos esos elementos. Ahora, esto no es un data frame, porque está visto como una tabla. Me tendría que aparecer en data para que fuera data frame. ¿Qué hago para que esto sea efectivamente un data frame? Entonces, en realidad, algo muy sencillo. Voy a darle a otro valor, pero imagínense que yo quiero que esto se convierta en un data frame. Entonces, a lo mismo que tengo ahí arriba, entre paréntesis lo coloco data frame. Y se puede fijar cuál es la diferencia acá, de N y M. Tienen los mismos valores, salvo que el, el N es un data frame y el otro no es un data frame. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar solo con data frame porque todos los paquetes nuevos de R están dados para que se trabajen con exclusivamente un data frame. Entonces, esto es un data frame. Y en cambio, este es solo un vector. Tiene el mismo contenido, pero para cosas útiles nosotros tenemos que siempre trabajar con data frame. Así que se fijan cómo lo declaré al final acá, le puse esos valores. Profe, Dígame. y el dataset es para cargar un dato de una base de datos. Sí, el R trae muchas bases de datos que son para ensayar. Entonces, con dataset uno va sacando esas bases de datos que ya vienen O, precargadas. o Son sea, como cuando yo pongo dataset, dataframe, lo que estoy haciendo es sacar una base de datos y que me la ponga ahí en la parte derecha. sí, por ejemplo, yo le podría poner acá, aquí por ejemplo, base, una cosa que se llame base, y le quiero cargar una base de datos que venga dentro del R, que estas son de manera educativa, son para que uno ensaye. Y lo puedo colocar así, datasets, y saco alguna base de datos que tenga el R precargado. ¿Ya? Como, como eso puede ser. Y se me crea otro data frame distinto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos data frames? Por ejemplo, el de base y el de que yo creé como N. El de base, que viene cargado, lo saqué directamente del R, tiene muchas observaciones, ¿no? 50 observaciones. Y tiene dos columnas, una llamada speed y la otra llamada distancia. Y este de aquí tiene solo una columna porque son estos datos que yo cargué que inventé recién. Algo interesante del data frame y que es útil es que yo le puedo elegir el nombre que tiene esta columna. Por ejemplo, cuando cargue mi data frame, puedo decir que estos elementos se llamen números. Si lo vuelvo a cargar, vamos a ver que no ha cambiado las observaciones ni cambió la cantidad de columnas que tiene, pero sí
cuando me vaya ahora a verlo, vamos a encontrar que ahora la columna se llama números, porque así le puse que se llamara. Voy a borrar este por mientras, porque vamos a trabajar primero creando estos de acá. Recuerden que con RM coloco el nombre de lo que quiero borrar y lo puedo eliminar. Y se fue. Ya, entonces, como les contaba, si le coloco números a esto, la columna se llama números. Ahora podría ponerle otra columna, coma, le pongo por ejemplo aquí nombres y le concateno otra cosa. Ya, como ven ahí. Entonces, vamos a ver cómo se carga este data frame que acabo de inventar con dos columnas. Además que estoy diciendo cómo se van a llamar estas columnas. Si ven que ahora sigo teniendo 7 observaciones, pero tengo dos columnas. Esto me lo hice acá. Si la marco, la vamos a ir a ver. Se fijan que la columna números está aquí, la columna nombres está aquí. Observen bien esos dos códigos, son importantes. Si no entienden algo, me lo preguntan. Entonces, voy a hacer algo un poco más elaborado ahora. Fíjense que tengo algo que se llame datos, ¿ya? Y voy a sacar un dataset de esa que estábamos trabajando en la clase anterior, que se llama Iris, que tenía muchas observaciones ahí. Tiene 150 observaciones y 5 variables que están acá. ¿La ven? Fíjense que yo quiero una base de datos que tenga un data frame que tenga solo las primeras dos columnas y no el resto. Ya no me interesan estas tres columnas, sino que me interesan estas dos. Entonces digo, ya. Lo que voy a hacer es crear como una nueva base que se llame datos nuevos, por ejemplo. ¿Y qué le voy a dar a esto? Le voy a dar un data frame formado por qué cosas. Por la columna 1 de mis datos antiguos. La columna 1, esa. Y la columna 2 de los datos antiguos. Entonces, mi nueva base va a tener esta columna y esa columna de la base antigua. Y además puedo inmediatamente elegir qué nombres van a tener. Si les quiero cambiar el nombre, por ejemplo acá, que la columna 1 se llame longitud y que la columna 2 se llame ancho. Ahí. Entonces, si cargo esta que estamos haciendo acá, tengo datos nuevos, un nuevo data frame. Este data frame tiene las mismas observaciones, pero tiene dos variables nomás, las que yo saqué de los datos antiguos, de los que estaban arriba. Y además la gracia es que este nuevo, si se fijan, tiene los nombres de las columnas que yo elegí.
Entonces aquí pueden comparar los datos antiguos, que eran que vienen precargados. Si usted carga una base de datos de Excel, por ejemplo, le puede venir así, pero usted de Excel puede filtrar lo que quiera. Yo aquí elegí estas dos columnas y además le aproveché de cambiar el nombre a uno que me fuera más cómodo para mí. Obvio que puedo dentro de este data frame colocar más columnas si quiero. ¿Alguna pregunta? Vean bien ese código. Vamos a aprender cosas de data frame que son interesantes para analizar. Después lo que ustedes van a hacer ya al final de este curso es, por ejemplo, tomar estos datos que están aquí y poder graficarlos. Crear una gráfica con estas dos columnas, por ejemplo, donde un eje sea la longitud y otro eje sea el ancho. Entonces les va a tirar la gráfica que tiene estos dos. Pero claro, lo que tú ves, igual la filtré antes, ¿cierto? Puedo filtrar por usar más filtros de esto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es algo interesante que es cómo recorrer la columna de un data frame. Es decir, cómo ir buscando elemento por elemento y haciendo algo con esa búsqueda. Para eso, lo que vamos a usar hoy día es un código que se llama for. El for lo que dice es que usted cree una variable auxiliar, la que, como se quiera llamar. Yo, por ejemplo, le pongo x, ¿ya? For x in y coloco alguna columna, por ejemplo, de lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, de mis datos nuevos. Mis datos nuevos de longitud. ¿Qué va a hacer esto acá? El x, que ustedes ven aquí, que no aparece dentro de las variables porque es una variable auxiliar que va cambiando de valor. Este x que ustedes ven acá, lo que hace es ir tomando cada uno de los valores que están en la columna que está al lado. Es decir, el x se transforma primero en el primer elemento, después en el segundo, después en el tercero y así. Vamos a ver un ejemplo sencillo de esto, pero haciendo que el x no haga nada, sino que solo se muestre. Voy aquí solo a mostrar x. Con print puedo mostrarlo, una forma de mostrar qué es. Entonces, cuando yo ejecute este código acá, lo que va a hacer este for es algo llamado un ciclo. Este ciclo lo que hace es que el x se transforma consecutivamente en cada uno de los valores que tiene la columna, esta columna de datos nuevos. Que a propósito aquí, ¿cierto? Que está acá, miren, esta que es la longitud. Entonces, el x primero va a ser el 5,1, después el x va a ser el 4,9, después el x va a ser el 4,7 y así. Se va a ir transformando en cada uno de estos datos. Si lo ejecuto aquí, voy a ejecutar eso de allí. Entonces uno ve que lo que se imprimió fue la columna, porque le dije que se imprimiera solamente el X. Ahí. Pero esto da para entender que uno podría hacer más cosas con los elementos que están dentro de esa columna. Aquí vamos a colocar que X va tomando los valores de la columna longitud.
¿En alguna pregunta de lo que hace for? Todavía no hemos hecho nada con el for, pero sí la idea es entender qué está haciendo. Profe, que era for y el in. For y in son las palabras reservadas para decir, para hacer la siguiente ejecución. Con esto, el X lo inventé yo, sí, porque el X lo puedes elegir tú. Pero lo que hace es que este X va tomando los valores que están dentro de esta columna. Y adentro del for tú puedes hacer lo que quieras con este elemento que se va transformando. Por ejemplo, puedo combinarlo con el if que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que el if es una condición? Entonces voy a colocar que si el valor que está dentro es mayor a 7, entonces que me lo muestre. Ahora no me va a mostrar todos los x, me va a mostrar solo aquellos que son mayores a 7. Ejecutemos esto, entonces lo que va a hacer el for aquí es que el x va a ir tomando cada tiene la columna, va a entrar a este código y se va a preguntar si ese valor es mayor a 7. Si efectivamente pasa eso, me lo va a mostrar. Y si no, no va a mostrar nada. Entonces vemos aquí que solo me mostró todos los valores que eran mayores a 7. ¿Qué cosas podría poner dentro de este código? Bueno, cualquier cosa que yo quisiera hacer con estos elementos. Dentro de eso. ¿Podría contar cuántos elementos son mayores a 7? ¿Cómo podría contar cuántos elementos son mayores a 7 aquí? Si usted ve este ciclo y dice, ah, ya, yo puedo hacer que cada vez que esto sea mayor a 7 ocurra lo que está aquí adentro. En este caso yo solo estaba mostrando, pero podría hacer otra cosa. Ahí. Cada vez que me encuentro un dato mayor a 7 dentro de mi columna, que haga algo. Y si mi objetivo es contar cuántos elementos son mayores a 7, habría que crear un código aquí adentro de tal forma de ir contando cada vez que pase eso. Esto es algo súper usual que se llama un contador. Y la vamos a poner aquí. El contador, le vamos a dar el valor de 0 al principio. Y cada vez que uno se encuentre con la situación de que hay un elemento mayor a 7, al contador le vamos a dar el valor de contador más 1. Es decir, el contador va a adquirir el valor que tiene antes más 1. Profe, definía mal la variable contador y le puse contador. Ah, verdad, me ha tirado un error probablemente. Oh, pero veamos qué error tira si hago esto, ¿ya? Lo más probable es que como contador al principio no exista, me diga como que es. Exactamente. ¿Ven aquí abajo? Me dice que el objeto contador no existe, porque yo definí contados y acá cuando empieza a ejecutar el código lo empieza a leer, dice ya, a este valor le voy a dar este, pero dice, oye, este no existe, no lo veo acá. Así que tira error. Si lo hago con él, como era, ahí. Ahora lo ejecutamos. Ahí. Listo. ¿Qué terminó siendo contador? Voy a borrar el anterior. Contador terminó siendo 12, ¿ya? De hecho, yo puedo mostrarlo al final de este ciclo para que me muestre cuántos eran. Ahí. Entonces, selecciono todo eso.
Hago run, y me dice que contador al final vale 12. Es decir que 12 veces este código pudo entrar aquí. Porque 12 veces fue efectivamente eso. Cada vez que el X no era mayor a 7, no entraba este código adentro, entonces no me contaba ese valor. Profe, ¿Sí? ¿y por qué le tiene que colocar 0 así en Ah, contador? porque en un principio cuando yo a contador le voy a asignar el valor de contador, ¿cierto? Cuando entra por la primera vez, por ejemplo, imagínate que está recorriendo la columna, esta columna, y por primera vez se encuentra con uno que es mayor a 7, ¿ya? Ya. Entonces a contador le va a asignar el valor de contador más 1. ¿Pero qué es contador inicialmente? Entonces uno dice, ¿qué le va a asignar? ¿Qué era esto inicialmente? Podría ocurrir un problema porque este podría hacer cualquier cosa y le estoy sumando 1 y ese va a ser el nuevo valor. Con esto más seguro que en la primera vez esto vale 0. Entonces va a ser 0 más 1 y contador va a ser 1. Después cuando entre nuevamente este ciclo, contador va a ser el valor que tenía antes, 1 más 1 va a ser 2. Y así. Así nos aseguramos de que pase efectivamente eso. Ah, ya. Gracias. Lo que podemos hacer aquí también, para que vayamos viendo cómo va funcionando esto, es que dentro del if, por ejemplo, podría no solamente, no solamente podría contarlo, sino que además podría mostrar el contador cada vez, ¿ya? En vez de ir mostrarlo al final, voy a mostrar cada vez este contador. Entonces, cada vez que entra el if me lo va a contar, pero también me lo va a mostrar. Entonces, veamos qué pasa con eso. Ahí. Como vemos acá, lo que ocurrió es que me empezó a mostrar que el contador valía 1, después valía 2, después valía 3, y así hasta que finalmente el contador valió 12. Esto quiere decir que, bueno, en conclusión, ¿cierto? Habían 12 elementos dentro de mi columna que su valor es mayor a 7. Podría hacer otro ejercicio aquí como con letras, ¿cierto? Por ejemplo, hay especies aquí que se llaman setosa y la otra es versicolor. Uno podría contar cuántas son de cada una con estos ciclos for. Pero también los ciclos for no solamente sirven para recorrer columnas, tienen otras utilidades. Por ejemplo, voy a dejar este de ahí, Profe, ¿sí? ¿y no le sale así como, ejemplo, no sé, son 12 Ujú. y le saca solamente el 12 y no esa columna entera con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sí, si lo dejo al final, se lo muestro solamente después del ciclo. Ahí me va a mostrar que es solamente 12, mira. Ah, ya. Ah, lo tiene que dejar al final. Ah, ya. Claro, porque una vez que termina de hacer todo esto de acá, cuando ya terminó, ¿cierto? Los contó todo, después yo decido mostrarlo. Y ahí me va a decir, claro, que vale 12, que terminó valiendo 12. Ya, Profe, bueno. y cuando voy a poner run, ¿es necesario también seleccionar la palabra contador? Exacto, sí, yo estoy seleccionando de aquí arriba abajo. ¿Por qué selecciono también este? Porque con este inicio el contador en 0. Ah, ya, o sea que no importa que yo ya le haya dado nombre a esa variable y que ya Mira, esté entre mis variables. imagínate que yo seleccione esto y lo vuelva a hacer run. El contador en cuánto quedó aquí en 12, ¿o no? Ah, va a contar todo, ¿o no? Le va a empezar a seguir sumando valores, po. Claro. Mira cómo quedó ahora. Vale, profe. ¿Ya? Por eso es importante que el contador arriba se inicie en 0.
Ah, profe, entonces eso significa que le da 0, entonces que se inicia en 0. Y pues, para que yo empiece a Ahí está. contar desde ese punto. Ya, ya, ya. ¿Ya? Así que bueno, esto de acá, y que ha sido súper típico para contar. Yo hasta el día de hoy cuento cosas de repente con ciclos de esta manera. Ya, como les contaba delante, uno puede crear vectores manualmente, ¿cierto? Como, no sé, como lo había puesto hace un rato, esto de acá, voy a robar estos códigos de arriba. Recuerden que le había dicho que uno puede crear un vector de esta manera, así. Pero también, imagínense que yo quiero crear un vector del 1 al 100, con todos los valores así como el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque no ¿Y voy los a estar puntos, no? haciendo esto así, pues como 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que estar mucho rato hasta llegar al 100. Hay una Con 2 forma puntos, en como en el que, Excel. sí, es justamente como en el Excel, de hecho. Hay una forma de hacer esto más sencillo. ¿Ya? Basta que uno ocupe los dos puntitos. Ahí. ¿Qué hizo con el n? Me creó un vector n que es de n100. Ahora, si yo lo quiero como data frame, recuerden que basta colocarle eso ahí. Y me creó el n. ¿Qué tiene n? Bueno, n tiene los datos del 1 al 100. Pero tiene este nombre de columna, así que no me gusta. Así que le voy a dar le voy a poner números, del 1 al 100. Así se llama mi columna. Un nombre muy largo, pero para identificar qué hace. Ahí está. Profe, ¿y hay alguna forma acá en el R de cómo deshacer lo último que hiciste, así como en el Excel? No, porque recuerda que estos son comandos que se ejecutan. ¿Ya? Ya, Lo que puedo hacer es borrar quizá una variable que creé, o puedo, por ejemplo, no sé, me equivoqué en este código, este estaba erróneo, puedo perfectamente seleccionar todo lo que tenía antes y ejecutarlo nuevamente, vale, profe. sin el último código. Pero lo que ya pasa por la consola es algo hecho. Así que con esto puedo crear valores de esa manera. Y esto lo puedo combinar con el for. Por ejemplo, imagínense que hago lo siguiente, for x in 1 hasta el 100. A esto de acá le puedo decir x cuadrado más 1. ¿Qué va a hacer este código que está acá? También ese for que está haciendo como A toda esa, del 1 al 100 va a ser esa fórmula, ¿no? exactamente. El x se va a transformar en cada elemento del 1 al 100 y me va a imprimir esa fórmula. Veamos. Ahí está. Profe, ¿y eso cómo se transformaría en otra tabla Ah, o muy en otra bien. columna? Eso sería lo más interesante, ¿cierto? Que pudiéramos guardar eso en algo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ya vamos. Ya, yo lo estaba solo mostrando, pero sería interesante guardar estos valores en una tabla aparte.
lo que vamos a hacer es concatenar seguidamente algo. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo una f que le voy a dar el valor de 0, y a esto le voy a dar el valor de f, a f le voy a dar el valor de esto, concatenado con f, ahí. Lo que va a hacer este código de acá es que f parte siendo 0, pero después f se transforma en el 0 con el valor del x, ahí. Y voy añadiéndole al f cada vez más elementos. Voy a crear una cadena de valores de los resultados que va teniendo esto acá. Si lo ejecuto, voy aquí al f, me doy cuenta que f tiene guardados los valores que son los cuadrados más 1 de lo anterior. Lo que va ocurriendo aquí, para mostrarles como, así como cada paso por paso, voy a imprimir f cada vez que se cree, ¿ya? Después de que pase este ciclo. Entonces, si ejecuto aquí, ¿qué va pasando con el f? El f al principio vale 0 y 2. Después el f vale 0, 2 y 5. Después f vale 0, 2 y 5 y 10. ¿Por qué cada vez concateno lo que ya existe en f más le agrego algo? Entonces, a f se le agrega lo que ya existe en f más x cuadrado más 1. Pero, profe, ¿Sí? entonces, no sé, ejemplo 0, 2, 5. Después, ¿cuánto valdría X después de eso? Ah, porque el x va tomando los valores del for, como el 1, el 2, así, po. Ah, ya. El x, la primera vez que pasa por Ya este entiendo. for, el x es 1. Sí, sí, después 3, así al cuadrado más 1, 10. Sí, ya. Perfecto. ¿Ya? Y cada vez el f va creciendo porque el f va siendo el f anterior más este valor. Sí. Entonces es como que piensa en una cadena donde yo voy agregando cada vez una cosita más. Sí, gracias. Entendí. Ya, muy bien. Estas dos cosas que le acabo de mostrar son cruciales para resolver ejercicios. La primera, como lo que les mostré, era un contador, ¿cierto? Que es ideal para contar cosas. Y este de acá es crear una línea de vectores grandes. Ahora imagínense que, no sé, como resultado final de esto, me gustaría dos cosas. Me gustaría ahora guardar en un data frame los resultados del x y los resultados de la función de x cuadrado más 1. Entonces voy a dejar de imprimirlo para que no me salga toda una cosa abajo. Después del for, quiero crear esta cosa que se llame mis datos, que va a ser un data frame, y que en la primera columna tenga el x, que era del 0, lo voy a poner del 0 al 100 porque yo añadí un valor más, que es el 0. Después uno puede eliminar si quiere esa fila, está como ahí de relleno. Y la otra es x cuadrado más 1, que sería el resultado del f en realidad. ¿Cierto? El f es el que finalmente se transforma en esta cadena. Profe, ¿y por qué en ese caso tiene que poner solo un igual y no dos iguales? Porque el 2 igual es para comparar, como para hacerse una pregunta.
Ah, ya, vale, profe. Aquí le estoy asignando un nombre a las columnas. Entonces, una vez que cree el F, después voy a crear un data frame donde mi primera columna sean los X, del 0 al 100, y la segunda columna sea el resultado del F. Vamos a ir a ver qué resulta en mis datos. Ahí. ¿Se fijan que acá que tengo el X y al lado el resultado de X cuadrado más 1? La gracia sería después graficar esto para ver cómo es esta función. Voy a poner aquí, está muy feo ese nombre, ahí. A ver. Así mejor. Profe, ¿y si yo quisiera hacer algo con el número anterior? Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Ah, sí, pues interesante también de verlo. Por ejemplo, la asociación de Fibonacci se forma por la suma de los dos anteriores, ¿no? Sí. Ya, a ver. Sucesión de Fibonacci. Entonces, la sucesión de Fibonacci tiene dos condiciones iniciales que son el primer valor, por ejemplo, X, el primer valor es 0 y el segundo valor es 1. Eso pasa con Fibonacci, tiene esas dos condiciones iniciales. Y lo que hago es, a cada elemento le voy sumando el anterior. Entonces depende de cuántos elementos quiera hacer de la sucesión, ¿ya? Entonces la sucesión va a ser, por ejemplo, ese va a ser voy a tener que crear un vector para hacer esto, ¿ya? Como un vector así con dos datos. Por ejemplo, el C con el 0 y 1. Ahí. O sea, a eso le voy a tener que concatenar el X que ya tiene más el X de 1 más el X y X1 ahí. Eso me formaría la solución de Fibonacci. Ahora, ¿por qué sería esa de ahí? Porque al X le voy a concatenar lo que ya tiene, que es el 0 y el 1, más los elementos de X que son el 2 y el 1. Pero le iba cambiando, entonces después va a ser el 3 y el 2 y así. Siempre le voy a concatenar como la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Recuerden que, por ejemplo, esto de aquí me extrae el primer valor. Ah, ¿por qué me salió? Ah, ¿verdad que el X está guardado como otra cosa por ahí? Tenemos que reiniciarlo. Ahí. Ese.
Ahora sí. ¿Ya? Supongamos si digo x1, me estoy refiriendo al primer valor de esto. Entonces, cuando haga esta cosa acá, voy a tener el 0 y el 1, y le voy a sumar esto, que el i en primera instancia, eso va a ser x de 2 más x de 1. O sea, me va a sumar el elemento 1 y 2. Después, cuando el i se transforme en 2, esto va a ser 3 más 2. O sea, me va a sumar el segundo y tercer elemento y así va a formar el que viene. Probemos esto. Lo voy a convertir en un data frame después para que lo podamos ver. Fibonacci, entonces, ¿qué se llama esto? Data.frame x. Y que las columnas se llamen valores. Vamos a ver nuestra sucesión de Fibonacci aquí. Entonces parte siendo el 0, el 1, el 1, el 2, que es la suma de los dos anteriores, después el 3, que es la suma de los dos anteriores, el 5, después el 8, el 13, el 21, el 34, el 55 y así. Bueno, después cada vez un número más grande. Pero al principio se puede ver que efectivamente está sumando los dos anteriores. ¿Ya? Interesante tu pregunta. Hace tiempo que no hacía un ejercicio como con sucesiones así recurrentes. Pero se puede hacer. Como en esta cosa se puede hacer cualquier cosa que se te ocurra. Ya, entonces, la actividad de hoy día va a ser lo siguiente. Que la base de datos Iris y cuente cuántas flores de cada tipo hay utilizando un ciclo for. Además, use for para contar cuántas flores tienen un tallo con ancho. Aquí están los datos. Un pétalo con ancho menor a 1. Perdón, pétalo menor a 1. Ya, estas dos cosas entonces hacerlas ahora. La idea es que apliquen el ciclo for. Esto es solamente para contar, entonces hay que contar primero cuántas especies de cada hay, ¿cierto? Y el segundo es contar cuántas flores tienen un pétalo con ancho menor a 1.
Les voy a compartir el link. Hay una forma de copiar el link aquí. Me lo voy a mandar a mí mismo y se los mando en un mensaje, ya, para que ustedes abran este mismo y tengan esto de acá, entonces trabajen con lo que yo he trabajado hasta ahora. Ah, pero qué tonto, si esto se puede copiar de ahí directo. Ah, creo que si abren ese van a abrir el mismo proyecto. Y van a ver esto acá. Así pueden ver los códigos que hemos hecho hasta ahora y lo que hay que hacer en esto. Ya, abran el código, cópienlo, ábranlo en su navegador para que trabajen con mi mismo proyecto. Hay que hacer las dos actividades. Ya, los voy a separar como siempre para que empiecen a trabajar en estos ratos que nos queda. Cualquier consulta me van diciendo. A ver.